Muy bien, muy buenos días a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Estamos en una emisión más del programa Cambio en el Debate, una oportunidad que da el periódico Cambio de Michoacán para poder platicar, para poder debatir, para poder conocer temas relevantes para la sociedad michoacana y en general para el Estado y para saber, pues estar informados, y para eso invitamos a personalidades, a gente que más o menos pueda, o no, más bien que pueda contribuir con sus conocimientos a esto. Y para el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy sensible, un tema delicado de toda la vida, el campo michoacano, ¿no? El campo michoacano ha sido, bueno, en general en el país, ha sido de los temas más sensibles y más lacerados, ¿no? Y justamente de eso vamos a platicar. Vamos a hablar del tema de cuáles han sido las alternativas que han hecho las organizaciones campesinas, cómo han trabajado, qué están haciendo, cómo está el campo, cuál es la situación. Bueno, hay tantos caminos por donde recorrer para platicar. Y por eso hemos invitado al licenciado Cajeme Bojorquez. Él es integrante del equipo técnico del COCOCAM, del Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas. Así es, Max, gracias. Muchas gracias, Cajeme, por venir aquí. Y también nos acompaña el ingeniero Rafael Ruiz. Él es representante de la red MOCAF y de Economía Solidaria AMPES, que también nos va a platicar. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que ustedes son personas que ya tienen tiempo trabajando en el medio, ya desde hace años, ya conocen, y pues la idea es que ahorita podamos expresar todo lo que podamos decir en estos minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Marc. Y de antemano, bueno, pues agradecerle a Cambio el que nos siga invitando a este importante espacio de participación ciudadana. Y efectivamente vamos a hablar sobre el campo. Es importante, parece que el tema puede sonar ya trillado, ¿no? Parece que puede sonar ya un tema ya hasta electorero o hasta político o hasta, y no, realmente el campo sigue estando mal, sigue estando en condiciones cada vez más paupérrimas, cada vez con más marginación y con una serie de condicionantes que no han mejorado las condiciones. Para esto a mí me gustaría iniciar, ingeniero, que nos pudieras dar así rápidamente un panorama muy general de cómo ves tú, cómo encuentras la situación ahorita de Michoacán en el tema del campo. Bien, ya lo decías, es un tema sensible que tiene que ver, bueno, pues con marginación. Y diríamos no solamente marginación, sino también injusticia social. Y para eso, Marc, yo creo que un marco de referencia nos lo pueden dar algunas estadísticas que se han dado a través de algunas instituciones, COESPO, INEGI, en donde, bueno, pues en primero nos indican que en este estado vivimos 4.300.000 gentes aproximadamente. De ellos, pues la mitad, 2.102.000 son hombres, y bueno, las mujeres ya van a la vanguardia, y existen 2.248.900 mujeres. Pero aquí lo dramático en esta circunstancia es de que de la población total de estos 4 millones, el 69 se concentra en las áreas urbanas, el 69%, Mario. Y en el rural, bueno, pues se queda el 31%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que en 17 municipios se concentra la mayor parte de la población, los municipios obviamente más grandes, en las ciudades más grandes, y el resto se distribuye en los 96 restantes. Esto obviamente, bueno, pues nos da una idea de que el campo, en estas circunstancias actuales, se encuentra abandonado. Así es, y porque las condiciones también no han permitido. Se encuentra abandonado, se encuentra en pobreza, en marginación, y en condiciones todavía que están fuera también, o si están afuera, condiciones climáticas, condiciones, ahora sí que lo que pasa en China afecta a los productores de aquí de Nueva Italia, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez hay condiciones todavía más complejas para poder hacer de un campo rentable, ¿no? Para poder hacer de un campo productivo.
Realmente a mí el tema siempre me ha apasionado, siempre creo que es parte de las actividades que deben generar Claro. Economía, desarrollo para una región. Y yo creo que parte de las alternativas que se han hecho, Cajeme, ha sido la organización. ¿Cómo está la organización? ¿Qué se está haciendo con respecto de esto? ¿Cómo están las organizaciones campesinas, las organizaciones de productores? Yo creo, Marx, ¿Crees que es crees que esta conjunción de organizaciones realmente está dando los resultados esperados? Yo creo, Marx, que sí es importante reconocer la trayectoria que han tenido muchas organizaciones campesinas que surgen a partir de movimientos de defensa de la tierra, defensa de los recursos naturales, y que es justamente ahí, en esa lucha por lograr que el campo no sea despojado de sus pobladores originarios, donde muchas organizaciones han acumulado una experiencia importante. Podemos decir que en particular el COCOCAM ha hecho un gran esfuerzo por participar en el diseño de políticas públicas, por generar propuestas alternativas, ha tenido un papel importante en el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Integral. Dinos para la gente que nos ve, seguramente muchos van a saber, pero ¿qué es el COCOCAM? El COCOCAM es el Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas de Michoacán. Agrupa ahorita a más de 26 organizaciones activas y es un espacio de diálogo y de construcción entre diferentes actores sociales, dirigentes campesinos. Ha generado, como te decía, una serie de propuestas en materia de políticas públicas, y yo creo que este tipo de espacios debe ser con mayor frecuencia tomado en cuenta para la toma de decisiones a nivel de presupuesto, a nivel de desarrollo territorial. Y evidentemente, como tú le decías, es fundamental fortalecer a las organizaciones campesinas, a las organizaciones de productores, y el COCOCAM seguramente es un referente para ello. El COCOCAM, tengo entendido, sé bien, se formó en el gobierno pasado. Ya tiene, ¿cuánto funcionando el COCOCAM? Porque creo que el esfuerzo, la iniciativa ha tenido resultados positivos, Cajeme, ¿no? La organización de las organizaciones campesinas, llamémosle así, porque no es fácil. Realmente no es fácil organizarte ni en tu misma familia, entonces organizar a la gente y luego meterla en un consejo y poder trabajar de manera conjunta con objetivos comunes. ¿Cuál será el objetivo? ¿Cómo están? Bien, tú como parte de este equipo de trabajo. A mí no me ha tocado desde sus inicios participar en el COCOCAM, sin embargo el tiempo que yo llevo colaborando me he dado cuenta que evidentemente la construcción de acuerdos ha sido lo más importante dentro del Consejo. Tenemos registros en que las organizaciones logran asentar un acuerdo desde el 2008, abril de 2008, en donde se concreta de alguna manera esta iniciativa, y a partir de ahí viene generando toda una dinámica de buscar acuerdos, consensos, de generar una opinión a veces distinta a la que genera el gobierno estatal o federal, pero siempre buscando una construcción en favor de la población del sector rural y también de la población marginal en el sector urbano. ¿Tú cómo ves, Rafa, con los datos que tú nos comentabas, que nos decías, cómo ves la situación? ¿Cuál es la problemática de los problemas que enfrentan las organizaciones campesinas y diferenciar entre una organización campesina y una organización de productores, que no es lo mismo? Claro, primero, Max, un poco atendiendo los comentarios de Cajeme, que al final del camino esa es la decisión que tomamos un grupo de organizaciones de integrarnos. Y integrarnos, ¿por qué razón? Así es. Primero porque
coincidimos en que efectivamente el campo mexicano, michoacano, estaba en un proceso de degradación muy fuerte y que si bien existían algunos esfuerzos institucionales, bueno, pues no se reflejaban en realidad en el campo acorde a lo que aparentemente siempre se ha dicho, que hay una inversión importante en este sector. Nosotros prácticamente pues no veíamos resultados, veíamos cada vez mayor marginación, veíamos cada vez mayor desintegración de los grupos en el campo, una baja de la productividad tremenda, una alza de insumos y una serie de circunstancias que hace realmente a los productores del campo, a las organizaciones campesinas que se dedican a la siembra del maíz, a la siembra del jitomate, y en el cual de alguna manera, bueno, pues nosotros entendemos que todo tiene una raíz a esta problemática. En esa conciencia de la realidad en la que estamos viviendo, bueno, pues nosotros concluimos que primero una gran parte de esta problemática se origina por el modelo. Y hablamos del modelo del capital. En esas circunstancias, bueno, pues tú lo sabes, en esta globalización, hace rato tú decías, nosotros sembramos aquí y quien pone los precios son en Chicago. Pues nosotros hemos perdido pues la soberanía alimentaria, hemos perdido la capacidad de autosustentarnos nosotros. Y bueno, pues cada vez nos han vulnerado más esos grandes tratados de libre comercio, que lo que han hecho es una producción en serie de pobreza, de millones de pobres en este país, a diferencia de que han crecido las riquezas de unos cuantos. Y obviamente, desde ese momento, nosotros entendemos que este mundo globalizado, pues tenemos que buscar estrategias nosotros, particulares, locales, que nos permita, bueno, pues unificar esfuerzos y tratar de salir adelante en forma conjunta. Yo creo que este esfuerzo de este Consejo de haberse integrado, de tener una visión común que es el desarrollo integral del campo michoacano, porque el campo no es solamente las vacas, ni los puercos, ni el maíz, es la educación, es la salud, es el desarrollo de capacidades y habilidades de los propios sectores. Así es. Muchas veces se confunde lo rural con efectivamente las vacas y la agricultura, y no. Lo rural también son los pequeños servicios, son las escuelas que están ahí, claro, son los comercios, son la gente, las mujeres que están trabajando, que están dentro del medio rural, no solamente la agricultura. Y efectivamente, Cajeme, no es este esfuerzo de no trabajar de manera aislada, sí, de conjuntar los esfuerzos con las organizaciones campesinas. Como yo le preguntaba hace ratito, ¿cuál es la problemática que tú ves en las organizaciones? Porque yo me atrevería a decir que una organización campesina o una organización de productores, primero que también que nos digas cuál es la diferencia, los que nos están viendo. Porque puede haber campesinos en una organización de productores y viceversa. Claro. Entonces, ¿por qué se delimitan? ¿Y son como antes? Porque yo recuerdo cuando se hablaba de la fortaleza de las organizaciones campesinas, de esa fortaleza, pero ahorita con lo desgastado que está todo lo rural, todo lo del campo, ¿cómo están? ¿Cuál es tu visión que estás ahorita en esto, Cajeme? Mira, yo por la experiencia que he tenido con las organizaciones del COUCAM, primero se distinguen las organizaciones como en su origen un movimiento social. Es decir, aquellas organizaciones que por la lucha que han tenido territorialmente o inclusive con movimientos nacionales por defensa de la tierra. Pero ¿cuáles son los problemas a los que se están enfrentando en la actualidad? El problema fundamental, yo siento, como tú bien lo decías, ha habido un cambio en el modelo. Cuando el gobierno empieza a dejar los subsidios y empieza a adelgazarse en su estructura, se recarga de alguna manera en el trabajo que vienen haciendo muchas organizaciones campesinas. Viene a ser como un interlocutor entre la población y el gobierno. Uh-huh. Entonces, este rol
de alguna manera se empieza a fortalecer por parte de las organizaciones campesinas al gobierno empezar a adelgazarse. Sin embargo, siento que no ha habido ese reconocimiento puntual por parte de las estructuras gubernamentales. En ese sentido también las organizaciones empiezan a buscar el fomento de actividades productivas de tal manera que les permitan obtener un ingreso y a su vez apoyar al ingreso de sus agremiados. Entonces tenemos una configuración en donde hay una organización políticamente diseñada o buscando participar dentro de las políticas públicas, pero también agrupando a cooperativas, a SPR, sociedades de producción rural. Entonces tenemos una doble configuración ya en las organizaciones campesinas, muchas de ellas con modelos muy acabados tanto en la participación política como en la participación productiva y otras en ese proceso. Hay una, por ejemplo, en la Ley de Desarrollo Rural ya manejan el concepto del productor. El productor tiene que hacer esto, la ley. Y entonces, ¿dónde entra el campesino? Aquí yo creo que vale la pena, Mar, sí ir disgregando los conceptos. Sí. Diría yo. Porque lo marcas. Nosotros entendemos que una organización campesina es una alianza entre un grupo de personas que vislumbran un mismo objetivo. Y en esto pues pueden estar los trabajadores del campo, los trabajadores de la ciudad, los artesanos, de alguna manera un grupo. Los productores, ¿cuál es la diferencia? Prácticamente no es ninguna, es la que el gobierno les ha etiquetado a la gente del campo, porque un productor, bueno, pues es un campesino que produce y que a la tierra le saca la calabaza, el maíz, el jitomate, pero cuando ya establecen condiciones de estratificación, entonces se agarran y dicen, los productores es el sistema producto fresa, es el sistema producto limón. Entonces empiezan ahí mismo, yo diría, a cooptar la participación de la mayor parte de los productores y sectorizar a grupos privilegiados que tienen apoyos institucionales. Así es. Yo creo que esas son las grandes diferencias. Por eso estaba insistiendo en la parte de esa, porque yo creo que es efectivamente así. Por eso y estaba mal cuando tú revisas, ya hay una diferenciación, ¿no? Total, tenemos que irnos a un corte. Ven qué rápido se nos pasa el tiempo cuando estamos platicando. Entonces, hay mucho que decir. Claro. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar. Bien, muchas gracias. Continuamos. Estamos con el licenciado Cajeme Bojorquez. Él es parte del equipo técnico del Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas en Michoacán, del COCOCAM. Y estamos con Rafael Ruiz, representante de AMPES y la red MOCAF aquí en Michoacán. Estamos hablando acerca de la situación del campo michoacano y parte de las alternativas, la organización campesina, la organización de productores, y estamos hablando de temas bien interesantes. Nos quedamos hace ratito en una parte muy importante en que había ya casi una diferenciación entre campesino y productor. Entre las organizaciones actualmente, ¿cómo está la relación con el gobierno? ¿Cómo van? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué se ha logrado a través de la organización de las organizaciones? Bien, Marc, mira, nada más aclarar un poco en la parte de la Asociación Michoacana de Promotores de la Empresa Social. Tu servidor es el presidente del Consejo de Vigilancia. Ahí tenemos una directora general, una mujer como tú, entrona, trabajadora, que cree en los cambios en este país. Y bueno, a mí me da mucho gusto estar trabajando también al lado de una mujer que es Rosy Ceja y que es la directora general. Pero ya volviendo un poco a la pregunta de que como Consejo Consultivo, ¿qué hemos ganado? ¿Qué relación tenemos con el gobierno? Bueno, pues efectivamente decirte, ya lo decía Cajeme, hay toda una historia atrás, hay una visión de conjuntarnos como organizaciones, de trabajar, interactuar con el gobierno, generar una crítica constructiva y tratar de que nuestra opinión fuera escuchada por las autoridades.
decirte que efectivamente en el gobierno de Leonel Godoy nos conformamos como COCOCAM. Pero además decirte que no fue un órgano, ahora sí que hecho a la medida del gobernador en turno. Fue el reclamo de las organizaciones ante la situación del campo, que además se conformó de una manera plural, compañeros de la derecha, del centro izquierda y de la izquierda. Entonces, bueno, pues ahí confluimos y decidimos que juntos pudiéramos lograr objetivos más claros en desarrollo del campo michoacano. Obviamente, a partir de ahí, logramos que recibieran la propuesta de las organizaciones de participar en la construcción de los presupuestos participativos. Algo que, bueno, en su momento se magnificó mucho, pero la realidad era diferente. ¿Por qué? Porque también había muchos recelos y muchas reservas de los secretarios en turno, quien incluso no aceptaban las instrucciones del gobernador o no las llevaban a cabo en cuanto a la relación que él indicaba debían de tener con las organizaciones campesinas. Por un lado. Por otro lado, decirte que logramos sentarnos a la mesa por primera vez con Cedro a ver qué programas eran y a ver qué programas estaban más o menos, y ahí nos permitieron entrar con algunas propuestas, entre ellas la de Idelfo, que don Jerjes Aguirre de alguna manera impulsó en términos de buscar consensos de construcción de acciones muy específicas. Pudimos lograr el fondo o el seguro campesino para campesinos mayores de 70 años que morían y que de alguna manera se les asignó un techo, si quieres pequeño, pero ya importante. Sigue todavía. Sigue de alguna manera. Y bueno, pues empezamos a entrar con muchas dificultades a esos ¿Cómo espacios. están ahorita, Cajeme? ¿Cómo van aparte de la relación con la CEDRU, hay interacción con las demás secretarías, con las demás dependencias? Porque al final es un trabajo transversal. Las organizaciones de Michoacán, con los gobiernos de los estados, con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales, con las autoridades, porque no se puede estar, tienen que trabajar de la mano. Así es. ¿Cómo están ahorita? ¿Cómo han avanzado? Sí, Marx, a mí me gustaría comentar antes de contestar tu pregunta, comentarte que el COCAM en su organización interna se ha definido como una coordinación, por eso se llama consejo. O sea, no es una organización de organizaciones, no es que pretenda tener la representación de las organizaciones. Cada organización es autónoma en sus funciones, en su vida orgánica. El COCAM es un gran esfuerzo de pluralidad, de tolerancia, de respeto y de acuerdo entre los dirigentes y los proyectos que cada organización tiene. En ese sentido, el COCOCAM logra conformar una comisión coordinadora que se acaba de relevar en diciembre pasado, a partir de un proceso democrático interno. Logra renovar esa comisión, logra también el año pasado concretar un estatuto orgánico que le da orientación muy clara al COCOCAM, al Consejo Consultivo. En ese sentido, el COCOCAM va tomando una fortaleza interna y a su vez va reflejando hacia los gobiernos federal, estatal y municipales una propuesta de participación en los consejos municipales, en el Consejo Estatal de Desarrollo Rural. Hay participación de algunas organizaciones en el Consejo Mexicano. Es la voz que está teniendo voz ya las organizaciones en las diferentes áreas de toma de decisiones. Sí, está buscando, como dice Rafa Ruiz, está buscando posicionar una voz distinta, una voz que refleje realmente las inquietudes y las necesidades en el sector. No estamos diciendo que el COCOCAM sea la voz absoluta, ¿no? Pero sí es una voz que ha logrado posicionarse y que ha logrado generar una línea
de relación distinta con el gobierno, y ahorita la comisión coordinadora actual sigue buscando esos canales y seguramente seguirá posicionando propuestas en materia de política pública. ¿Cuál es la estrategia que han planteado, que tienen vislumbrada para seguir trabajando con toda esta problemática que hemos platicado, ¿no? La falta de apoyos, la disminución de recursos, la marginación, la pobreza, la feminización, los problemas de seguridad, porque los problemas de seguridad están a la orden del día, etcétera, etcétera. ¿Qué estrategias se han delimitado? ¿Cómo va a estar la estrategia como frente común? Claro, mira, Marx, primero decirte que efectivamente, lo decía ya Cajeme, hay una coordinación con compañeros que no habían estado. Uh-huh. Eso es importante. Y la pluralidad que hay dentro, así, ¿no? Es. Yo creo que eso tiene un valor muy significativo. Otra cuestión es que hemos estado consolidando la relación con el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobierno. La coordinación hizo un gran esfuerzo, se logró una reunión. Y de ahí se derivaron algunos acuerdos, entre ellos una reunión con todas las organizaciones del Consejo, con el señor gobernador, a muy corto plazo. Eso, bueno, pues nos da certeza de que estamos caminando juntos, porque además no somos enemigos de nadie. Buscamos alianzas, buscamos crítica constructiva, buscamos acuerdos y consensos comunes. Yo creo que eso es muy importante. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros hemos planteado? Bueno, estamos en un panorama muy difícil. Tú sabes que al gobierno del Estado hasta ahorita se ha planteado que existan 600 millones de pesos para el presupuesto del 2013. De ellos, aparentemente, bueno, pues ya están asignados 300 millones para la compra de las centrales de maquinaria que se comprometió el gobernador, que es un buen impulso al campo michoacano, sin duda, pero eso que acorta los recursos. Y bueno, pues hay un gasto corriente a la Secretaría que al final el impacto que va a tener el presupuesto, pues quedará entre 70, no sé, un promedio de 80 millones, que posiblemente sea la inversión para el campo en lo estatal. A diferencia, bueno, pues que unos dicen que era virtual los 1,000 millones de pesos de los anteriores esfuerzos que hicieron en el gobierno anterior de incrementarle al campo, porque en realidad no se le está redistribuyendo. ¿Qué consideran ustedes que hace falta? ¿Qué está haciendo falta para fortalecer en el sector? Desde el punto, ahora sí que como parte integrante de la red MOCA, de una organización como gente, ¿qué está haciendo falta? ¿Dónde hay que fortalecer? ¿Cuáles están siendo los puntos débiles? Nosotros vemos claramente cuál es la situación porque la vivimos en campo. ¿Qué pasa con los compañeros que producen en el campo? Primero, que nos hemos dado cuenta de que ahora el trabajar en lo particular, en lo individual, pues ya no resulta productivo. ¿Por qué? Pues porque todo está caro, todo está fuera de tu alcance y ya hay una serie de circunstancias. Entonces, desde ese punto de vista, al no tener un acompañamiento claro, una atención a la parte humana del individuo, porque siempre los tomamos como sujetos, no como personas y actores de una vida, ¿no? Yo creo que a partir de fortalecer su entorno, su cambio incluso de actitud al trabajo en equipo, no ser tan dependiente, nos han llenado siempre con esa intención de que el subsidio es para esto y al final del camino no impactan esas cuestiones. Pero tú estarías de acuerdo, Cajeme, en esta frase que dice, no, ya no se puede seguir siendo paternalista, ya no hay que hacerle, tantos apoyos al sector, ya no es posible. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, yo creo, Marx, y a partir de aprender también de la construcción de acuerdos en el COCAM, creo que una parte fundamental es diferenciar las políticas públicas, diferenciar en función de los territorios, en función de la marginación, de la pobreza que no se se vive. puede actuar igual. No se puede actuar igual, definitivamente.
no es posible tampoco... No es lo mismo la región de la Tierra Caliente que la región Purépecha. Exactamente. Ese es un primer aspecto que el COCOCAM ha insistido, que se diferencien las políticas públicas. Otro aspecto importante es hacia dónde van dirigidos los subsidios, porque también vemos subsidios que van dirigidos a grandes empresas maiceras, a grandes empresas comercializadoras. Entonces el COCOCAM ha insistido en que los subsidios no son para ese tipo de población o de sectores, ¿no? Hay población que está subsistiendo con el alimento que siembra cotidianamente. Entonces los subsidios deben ir orientados hacia ese grueso de la población que vive en condiciones de alta marginación y pobreza alimenticia y patrimonial. Ese es un aspecto importante. Y el otro, lo que decía Rafa Ruiz, de cómo fortalecer un modelo formativo, educativo, claro, que permita realmente que la gente en el campo, los compañeros en el campo, tengan no solamente los recursos, sino la formación adecuada para sobresalir a los problemas que se está enfrentando. Tú lo decías claramente, cambio climático. ¿Qué estamos haciendo en el campo para prevenir o para atenuar los problemas de cambio climático? Necesitamos que el modelo formativo, que inclusive ya ha propuesto el COCOCAM, un modelo formativo, se adapte a estos cambios estructurales. ¿Para qué? Para que los productores, los campesinos tengan herramientas de afrontarlos. Podríamos decir, estamos casi por terminar, hay tantos temas, realmente va a quedar abierta la puerta para hablar en un próximo programa acerca de la problemática del campo y así en particular. Y podríamos decir, Rafa, la organización campesina sigue siendo una respuesta a la situación del campo, como una respuesta viable, siguen siendo, hay que seguirla trabajando, como lo que decía Cajeme, lo que tú bien decías, de fortalecer, de capacitar, de coordinar para empezar a concluir. Yo creo que la participación campesina siempre será vigente. A través de la historia, los cambios en este país se han hecho con la participación campesina y precisamente en luchas de emancipación y de independencia en muchos casos, ¿no? Pero, sin embargo, creo que es muy clara nuestra propuesta. Y nuestra propuesta tiene que ver con estas acciones. Nosotros creemos que si establecemos procesos de formación humana al interior de los grupos sociales, a tratar de cambiar del individualismo al trabajo en equipo, podemos lograr cosas. Rápidamente, ¿qué es lo que buscamos? Que haya educación y capacitación a estos grupos, que son herramientas que son necesarias. La organización hay que impulsarla, hay que darles marco legal a estos compañeros para que tengan accesos a los programas. Una banca social, mijita linda, no hay recursos para los compañeros. Una asistencia técnica verdadera, buscar ahora sí que de alguna manera la agregación de valor a los productos. Mandamos tablas y nos regresan muebles. Y buscar los mercados solidarios entre nosotros mismos, ver cómo intercambiamos productos, ver maneras creativas de lograr algunas cosas importantes. Yo creo que esa es la apuesta de trabajar unidos, de trabajar integrados y con propósitos y objetivos muy comunes. Cajeme, para terminar, ¿cuál es la perspectiva? Así sí, evidentemente, Marx, la 30 perspectiva segundos, es como dicen, que se fortalezca la organización campesina, que se escuche las propuestas que hacen las organizaciones en diferentes temas, ¿no? El COCOCAM tiene una agenda muy clara y pues solamente con la construcción de acuerdos y el cumplimiento de los acuerdos creo que la situación en el campo puede ir cambiando y mejorando. Puede mejorar, muy bien. No es un tema político, no es un tema trillado, ahí está y va a seguir, entonces no se puede dejar de lado. Vamos a seguirlos, vamos a seguir platicando del tema, porque hay mucho que decir. Claro. Muchas gracias por venir, Cajeme, muchas gracias, Rafa. Hay mucho que seguir diciendo y vamos a continuar. Gracias.